Dios me los bendiga. Esta tarde, mis hermanos, voy a compartirles la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Antes quiero felicitar a todas las mamás hoy en su día, que estén pasando un día agradable, un día bendecido. Muy bien. El domingo pasado Dios nos habló sobre la fe. La fe implica traer el futuro al presente. Ahora, ¿qué hacer con esa postura? Traer el futuro hacia el presente. Ahora vamos a vivir de acuerdo a eso que estamos esperando, a eso que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que, o sea, esa es la fe. Vamos a vivir por algo, vamos a vivir yendo hacia algo que Dios nos ha indicado. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, entonces empieza una serie ahí de relatos de hombres que anduvieron por fe. Y eso es lo que vamos a aprender con estos ejemplos. Dios está buscando que nosotros nos movamos, vivamos basados en la fe. Sin fe no podemos caminar en los caminos de Dios. Sin fe no podemos obedecer a Dios. Sin fe no podemos tener las bendiciones de Dios. Sin fe no podemos ver la grandeza y los milagros que Dios tiene para que nosotros creamos, vivamos de acuerdo a lo que Él ha planeado para nosotros. Necesitamos la fe. Si creemos que Dios tiene un propósito para nosotros, si creemos que Dios se ha propuesto algo para nosotros, necesitamos vivir por fe. Por eso se llama creer. Creer no se trata de ver, no se trata de palpar, se trata de tener convicción en lo que estamos esperando, en lo que sabemos seguramente vendrá. Eso es por fe. Así es la fe. Debemos de saber que la fe es necesaria para enfrentar nuestro presente. Todos tenemos esta vida que vivir, que nos presenta esos desafíos, nos presenta esos reveses y nos presenta también esas grandes oportunidades que debemos de aceptar y debemos de vivir por fe, pero siempre y cuando de acuerdo a lo que Dios ha dicho que hará con nosotros, de acuerdo a lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿Cómo saber qué es lo que Dios ha planeado para usted? Bueno, eso se necesita encontrarlo solamente en Dios. A veces estamos buscando que alguien nos diga el propósito de Dios para nuestra vida. No es así, mi hermano. Nosotros tenemos la obligación de entrar en nuestra recámara, en nuestro lugar de oración y estar en secreto con Dios, en una relación íntima con Dios, hablando con Dios, acercándonos con Dios para ir conociendo a Dios más de cerca, más íntimamente, y Él nos va a ir haciendo entender su propósito para nosotros. Olvídese de buscarlo en otras áreas. Es con Él, una relación con Él. Va a agrandar su fe, va a agrandar su perspectiva de Dios y va a fortalecer enormemente su espiritualidad, su vida espiritual. Dice la palabra de Dios que el que pide debe de creer, debe de pedir con fe, no dudando. Porque el que duda, dice, es como las olas del mar que llegan, se van como nube, sin agua y llevada por el viento. O sea, no va a ser firme en sus convicciones. Si duda, no obtendrá nada, según la palabra de Dios ahí en la carta de Santiago. El que pierde la fe ya está condenado a perder su fuerza espiritual. Y es precisamente a través de nuestra vida espiritual donde nos comunicamos con Dios, donde tenemos una relación con Dios. Mire, hermano, Dios quiere que seamos creyentes, que creamos, que confiemos en Él, porque por la fe es de esa manera, solamente a través de la fe es que podemos ver lo que no se ve, lo invisible. Debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios verdadero. Cuando Moisés caminó por el desierto, Moisés no llevaba un mapa, no llevaba un presupuesto para abastecimiento en el camino. Moisés no llevaba un plan de abastecimiento en el camino. Moisés llevaba mucha gente a través
de un desierto, lugar inhóspito, que no producía alimento, que no producía reposo, bienestar, era calor y era frío por las noches. No había lugares para guarecerse, no había solamente lo que ellos llevaban. Entonces, 40 años caminando por el desierto, por una sola razón. Por una sola razón, Moisés había traído su futuro a su presente. Vamos a la tierra que Dios prometió que nos daría. Eso es lo que nos hacía, eso es lo que les hacía caminar a ellos por esa vida que les tocó vivir. Que Dios les había prometido que ellos iban a poseer una tierra, que ellos iban a vivir en una tierra que fluía leche y miel. Una tierra fértil, una tierra buena, una tierra agradable. Entonces, su futuro, lo que Dios les había propuesto para el futuro o dado para el futuro, ellos ya lo tenían en el presente. Ahora, obviamente no todos, porque solamente dice Dios que 2 personas tenían un espíritu diferente a toda la generación. Era Caleb y Josué. Y le dijo a Moisés: aparta a estos 2 porque no son como los demás, que no me creen tanto, no me confían tanto. Siempre que les falta algo, reniegan, reclaman y se quieren regresar a Egipto, porque su fe no es firme. Ellos no están convencidos, ellos no están seguros. Entonces estos 2 sí están seguros. Entonces es bien importante, para poder ser fuertes, estar seguros, caminar con seguridad en esta vida, tener firme nuestra fe, nuestras convicciones en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Primero, que hemos sido salvados por su gracia y vamos a la vida eterna, vamos a la gloria de su presencia. Eso ya nos da una perspectiva para el presente. Eso lo vivimos, no porque lo podemos palpar, eso lo vivimos por fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, confiamos en el Señor Jesucristo, y eso nos da la seguridad de que en esta vida, pase lo que pase, vamos a la gloria. Recuerde, hay 2 barcos en este mar de la vida: el barco que lleva a los incrédulos y el barco que lleva a los creyentes. Los creyentes tenemos esa convicción de que somos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador y no podemos ser salvados de otro modo que no sea creyendo en el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Por la fe vemos lo invisible. Lo que no se ve se nos hace visible por fe. Moisés se sostuvo, dice la palabra en Hebreos 11:27, se sostuvo como viendo al invisible al salir de Egipto. Dice que no tuvo temor del faraón que los perseguía, ni de todo lo que le esperaba más adelante, porque confiaba, creía en Dios. Es muy importante, mis hermanos. Quizá Moisés no sabía lo que se iba a enfrentar esos 40 años, no sabía cómo iba a alimentar a esa gente esos 40 años. Moisés no sabía cómo iba a quitarle la sed a esa gente durante esos 40 años. No sabía eso. Lo único que sabía es que Dios le estaba guiando, que Dios le había dicho que se fuera, y si Dios lo dijo, Dios sabe cómo las cosas se van a lograr, cómo las cosas van a ser. Uno camina por fe. A veces tenemos que dejar la razón y la lógica de un lado. La fe siempre se va a contraponer a la razón y la lógica. La razón siempre nos ubica en tiempos, siempre nos ubica en espacios, siempre nos ubica en programas. Eso es la razón, la lógica humana. La fe nos extrae, nos saca de los tiempos, de los movimientos, de ese esquema que creamos de tiempos y movimientos. La fe nos hace salir de ahí, porque en Dios las cosas no funcionan por lógica ni por razón. En Dios siempre esperamos la grandeza, los milagros, lo diferente, lo emocionante, lo maravilloso. Que salga agua de una piedra y pueda saciarle la sed a 2 millones de personas en medio de un desierto. Eso es algo maravilloso, es algo grande, es algo que nadie se espera. Solamente Dios hace las cosas así. Que todas las madrugadas les llueva comida del cielo, maná, comida celestial. Eso no sucede solamente cuando Dios lo hace. Esas son las cosas que Dios hace. No llevaron bastante provisiones para 40 años. Aunque hubieran llevado, no les hubieran durado tanto tiempo.
Pero Dios se encargó de todo eso. Dios tenía previsto. Dios tiene previsto su plan para usted. Aunque le parezca que está complicado, le parezca que no tiene, no da pie con bola lo que está viviendo, lo que está pasando en su vida. Quédese creyendo en el Señor, quédese confiando en el Señor, busque la dirección de Dios, busque el plan, el propósito de Dios y no se mueva de lo que Dios le dijo que usted hiciera. Créale y camine conforme a su plan, aunque caminar en el plan de Dios sea ir por el desierto o quizá en alguna otra ocasión pueda ser también para usted como fue para Pedro, para los discípulos, que el demostrar que Dios los estaba ayudando implicaba poder salir de la barca y caminar sobre el agua. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros, mire, quizás dice, ay, pastor, pero ¿cómo voy a caminar yo por el agua? Créalo. Si Dios lo dice, Pedro le dijo al Señor cuando estaban en aquella barca, azotados por el viento, por aquella tormenta en la noche, muy preocupados porque ya estaban en el punto de no retorno, era la misma distancia para una orilla que para la otra, nadando no iban a lograr salir, entonces estaban condenados, estaban amenazados por esa tormenta que estaba amenazando con acabar con ellos. Hay algo quizá que está amenazando con acabar con usted, con acabar con su economía, con acabar con su fe, con acabar con su familia, con acabar con su matrimonio, con acabar con su trabajo, con acabar con su salud. Quizá algo está amenazándolo de esa forma. Pero este mensaje, esta palabra que Dios trae para nosotros es precisamente para recobrar esa fe y poder vivir de manera tranquila, con esperanza, con confianza, aunque estemos en un desierto, aunque estemos en una tormenta. Mire, la fe hace que su pensamiento salga de ese esquema de razonamiento lógico, que lo ubica uno en el tiempo, en las condiciones en las que está y lo hace buscar soluciones de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a su esfuerzo humano, lógico, razonable, honesto. Dios lo hace salir de ahí para ponerlo a caminar sobre el agua. ¿Sabe por qué? Porque por la fe podemos creer lo increíble. Lo que usted menos se imagina que Dios quiere que haga, quizás sea exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Algo que no es lo que su razonamiento le dicta, porque siempre la fe, la lógica y la razón se van a contraponer. La lógica y la razón van por un lado, que es bueno. No digo que eso sea malo, pero la fe puede caminar con ellas un tiempo, pero la fe siempre lo va a llevar a donde la lógica y la razón no lo pueden llevar. La lógica y la razón no lo llevan a los milagros. La lógica y la razón no lo llevan a lo increíble. La fe sí. La fe lo va a llevar a ver la mano poderosa de Dios obrando de una manera impresionante, diferente. Dios obra de mil maneras, tanto puede obrar en la razón y en la lógica, con la fe también puede obrar muy lejos de ellas por la fe. La razón y la lógica lo van a ubicar en tiempo, lo van a ubicar en cantidades, lo van a ubicar en métodos, pero la fe lo va a sacar de ese esquema y lo va a ubicar parado en el agua, parado caminando en el agua, yendo por un desierto con mucha gente, quizá sin alimento, sin agua, pero tranquilos, alimentándose todos los días y saciando su sed todos los días, por milagro, porque esa es la fe. Lo increíble se hace posible cuando la fe está depositada en Dios. No confíe ya tanto en lo que usted puede hacer, que quizás sea bueno, sea lógico, sea honesto, sea loable, pero hay que ser más insistentes, más incisivos en confiar en lo que Dios está haciendo, cómo Dios lo hará. Mire, cómo Dios hace las cosas siempre va a ser para usted y para mí una incógnita hasta que eso se realice.
A veces Dios no nos dice cómo lo va a hacer. A veces Dios nos dice, hazte a un lado, siéntate, tranquilízate y mira cómo yo te voy a salvar. Y empieza Dios a obrar y sucede un milagro. Lo que usted nunca se imaginó, eso sucede, que quizá lo va a sorprender, lo va a hacer que usted se emocione tanto. Eso es precisamente lo que la fe hace, lo que la fe en Dios hace. Noé creyó lo que Dios le dijo. Para nosotros es fácil ver la historia de Noé, que construyó un arca, que vino el diluvio, que metió los animales y todos se salvaron. Los animales se salvaron, ¿no? Y la familia de Noé, los seres humanos no entendieron, no creyeron y no se subieron al barco. No se encerraron ahí y se murieron. Entonces, pero Noé le creyó, le tomó a Noé 120 años construir esa barca en medio de una tierra, de una localización geográfica que no tenía agua cerca. La gente no le creyó. Así dijeron, este hombre está loco, este hombre está fuera de sus cabales hablándonos de que la tierra se va a inundar y él se va a salvar en ese barco, y la gente no veía por dónde la tierra se fuera a inundar. ¿Sabe qué? Le creyó a Dios y aguantó 120 años predicando que la tierra iba a ser inundada y que el hombre iba a ser consumido, aniquilado por el diluvio. Algo ilógico para esa época, algo fuera de la razón, algo fuera del tiempo, algo fuera de la lógica, algo fuera del terreno que donde ellos vivían. No se entendía ni culturalmente, no se entendía ni psicológicamente, no se entendía de ningún modo el mensaje que Noé estaba dando. Él solamente le creyó a Dios, confió, construyó el arca y se subió. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, ya conocemos la historia. Vino el diluvio y la barca flotó y los demás no estaban en el arca. Y como duró mucho tiempo el agua, aunque fueran buenos nadadores, tenían que perecer. Porque el diluvio duró lloviendo 40 días y 40 noches, pero para que el agua descendiera, el agua fuera tragada por la tierra, consumida por la tierra, tomó más de un año. Bueno, aproximadamente un año. La gente murió. Ese es el asunto. Dios le dijo a Sara, la esposa de Noé, de Abraham, que iba a tener un hijo. Y ya les había dado una promesa cuando ellos tenían alrededor de 74, 75 años, siendo ya estéril. Dios le dijo que iba a ser una gran nación de ellos, que iba a haber una descendencia de ellos. No sucedió luego, pasaron alrededor de 25 años más para que esa promesa se cumpliera. Ella esperó 25 años. Ya una mujer estéril de casi 100 años concibe, y dice la palabra de Dios, concibe de un hombre que era su marido, que tenía casi 100 años, tan viejo, que dice la Biblia, que la expresión bíblica dice un hombre ya casi muerto, ¿verdad? Por su edad, 100 años, ya muy avanzado en edad, conciben, ellos, Sara concibe de Abraham y tienen un hijo. Ahora tenemos la nación de Israel, bueno, y también tenemos otras naciones que surgen precisamente de Abraham. ¿Por qué? Porque uno cree, o sea, la fe a uno lo hace creer lo increíble, lo que no tiene lógica, lo que no entra en el razonamiento humano, lo que no entra en el esquema humano de tiempos y de movimientos, de lógica y de razón. Esa es la fe, lo saca de su barca. Para los discípulos, su seguridad era precisamente esa barca. Era lo único que tenía. Esto es lo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Primero, no salirnos de la barca porque nos vamos a hundir. Y segundo, mantener esta barca a flote.
pero está tan amenazada por la tormenta que ya parecía imposible, la barca no iba a permanecer a flote. Entonces tenían que buscar cómo sostener esa barca a flote. Y se aparece el Señor Jesucristo, Pedro lo ve y dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya también caminando como tú por el agua, por encima del mar. El Señor le dice: claro que sí, Pedro, camina, ven, pisa el mar. El problema para ellos era precisamente el mar, era una tormenta. Entonces, con la fe puesta en Jesucristo, Pedro pudo caminar por encima de su problema. El problema ahí prevaleció, pero ya no lo estaba atosigando, ya no lo estaba presionando ni estresando, ya no lo estaba llevando a esa ansiedad, a esa depresión. Ahora Pedro estaba encima, caminando seguro sobre una situación que prevalecía, quizá ahí estaba, pero ya no era una amenaza, porque estaba Jesucristo frente a él y él lo miraba. Por la fe podemos recibir lo imposible. A veces llegamos a un punto en la vida donde hemos perdido todo. Se acabó. Perdió su matrimonio, perdió su trabajo, perdió su salud, perdió todo. Sus sueños quedaron rotos. Ya no hay forma de sacarlos adelante. Pero por la fe podemos recibir lo que parece imposible. Por la fe siempre vamos a poder recomenzar. Por la fe siempre vamos a poder hacerlo de nuevo. Por la fe. Si usted pierde la fe, lo ha perdido todo. Si usted pierde la esperanza, lo ha perdido todo. No deje que el enemigo le quite la fe. No deje que el enemigo le robe la fe. No deje que las circunstancias de la vida, no deje que los mares de la vida, no deje que las tormentas de la vida, no deje que la maldad de la vida le robe su fe. Cuando eso haya sucedido, que le hayan robado todo, solamente usted necesita un poco de tiempo. Si tiene fe, volverá a empezar. La fe le va a dar la fuerza, el entusiasmo, las ganas de empezar de nuevo, porque la fe nos hace recibir lo imposible, lo que pensamos que ya no se puede. Dios le dijo a Abraham algo cuando su hijo Isaac ya tenía 13 años de edad, aquel hijo que tuvieron ya de viejos, y le dijo: ok, ya te di un hijo, Abraham, ahora te voy a pedir algo, dame tu hijo en sacrificio. Lo más grande que él había recibido en la vida, parte de su esposa, parte de sus riquezas, era su hijo. Y le dijo: dame eso, lo que más amas, entrégamelo. Y Abraham se lo entrega. Pero cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios dijo: espera, mandó el ángel vino volando, vino rápido, le gritó desde el cielo: Abraham, detente, no lo hagas. Lo único que Dios quería demostrarte a ti, demostrarle al mundo, es que tú eres capaz de entregar lo que más amas para Dios, y Dios te lo devuelve. Dios está conforme con que tú le creas. Y cuando crees que se perdió todo, Dios puede regresártelo. Dios puede darte algo nuevo. Dios puede darte algo más grande. Ponga todo en las manos de Dios. Crea que Dios, Él es su Dios, y Él va a resolver las cosas, y Él le va a dar a usted un camino para salir de esta situación, de cualquier situación en la que esté. Su futuro
por la fe tráigalo al presente ahora. Con ese futuro en el presente, viva su vida confiado, creyendo, camine, hable con Dios, ande el camino de Dios. Esté tranquilo, confiando en que Dios tiene sus formas, Dios tiene sus métodos. Dios al final lo va a sorprender a usted. Dios me va a sorprender a mí con un milagro. Dios va a hacer lo que usted no se imagina, no puede razonarlo y no puede calcularlo. Dios desafiará las leyes establecidas, naturales, para resolver cualquier situación haciendo un milagro. Crea en Dios, confíe en Dios, sea firme en su fe, porque si no tiene fe no va a poder agradar a Dios. Necesitamos creer en Dios para poder agradar a Dios, y con fe, a través de la fe, como dice Santiago, pidiendo sin dudar, entonces Dios va a resolver, Dios va a obrar. Dios me los bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra que Dios me dio para que compartiera con ustedes este día. Adelante, firme, anímese en el Señor. Dios me lo bendiga. Hasta pronto.